extirpó de raíz a 10 tribus que hasta el sol de hoy nunca más existieron. En el año 606 al 587, Nabucodonosor II del imperio neobabilónico, ¿qué hizo? Eliminó a Jerusalén, reino del sur, lo único que quedaba. 70 años de esclavitud. No solamente 70 años de esclavitud, años de esclavitud de la coalición medo-persa, años de esclavitud del imperio griego, años de esclavitud de los Seleucidas, de los Antíocos, de los Ptolomeos y del imperio griego o romano en el año 63. En el año 70 su pueblo es destruido. Y en el año 135 después de Cristo, tratando de buscar su independencia, también son aniquilados. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a más de 7,000 judíos en el Holocausto. Todo es porque mi pueblo ha perecido por falta de conocimientos. No se me asusten, hermanos. No se me asusten. Dios le bendiga. Miren, antes de iniciar, nosotros vamos a tener... era el día de ayer, pero por problemas climáticos no pudimos desarrollarlo, y es una feria teológica. En esta feria teológica será el próximo sábado de octubre, día 4, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 5 de la tarde, usted puede participar. Van a haber talleres gratis, conferencias gratis, ventas de libros teológicos, diccionarios, venta de Biblias. La entrada es totalmente gratis, será aquí en la Charles de Gaulle, en el Colegio Tía Susana. Realmente era para el día de ayer, en conmemoración al Día Nacional de la Biblia, pero como dije anteriormente, por motivos de cambio climático, tuvimos que posponerlo para el próximo sábado. ¿Quiénes van a participar? Amén. ¿Quiénes irán? Van a haber Biblias en venta, ofertas, van a haber conferencias totalmente gratis, talleres gratis. Va a haber una conferencista desde San Cristóbal que va a hablar sobre las emociones a nivel ministerial. Amén. Emociones psicológicas en el ámbito ministerial. Oiga qué tema. Y es totalmente gratis. Es una terapeuta, es una psicóloga y a la vez es pastora. Y de igual manera tenemos también un congreso en New Jersey este mes de octubre, 14, 15 y 16, en vivo por YouTube. Tiene un pequeño costo, pero más adelante se pueden comunicar conmigo y podemos tratar el tema. Pero va a ser una bendición. Ahí estaremos compartiendo el tema: el mundo grecorromano en tiempos del Nuevo Testamento. Oiga qué tema. El mundo grecorromano en tiempos del Nuevo Testamento. Vamos a analizar desde el momento cuando se desarrollan los primeros imperios mesopotámicos invadiendo a Palestina, el tiempo intestamentario y también los tiempos de Cristo, incluso en los años posteriores de la formación de la Iglesia Católica, el imperio grecorromano. Son temas importantes que más del 90% de las iglesias no tratan. No lo tratan, ¿eh? ¿Han escuchado por allí el mundo grecorromano en tiempo del Nuevo Testamento? Entonces, cuando tú analizas el mundo grecorromano en tiempo del Nuevo Testamento, vas a entender por qué Cristo fue crucificado en una cruz y no tuvo otro tipo de asesinato. Cuando tú lo analizas, la cruz representaba la muerte más hostil, lo más bajo que había, y los ciudadanos romanos no recibían la cruz, sino aquellos bárbaros, aquellos que no pertenecían a Roma, aquellos que eran delincuentes, que eran ladrones. Y Cristo tuvo la peor muerte por el imperio grecorromano. Vamos a ver eso y mucho más. Bien, el tema que vamos a tratar, me gustaría saber qué tiempo tendré. Es un tema muy importante en conmemoración al mes de la Biblia. Y el tema es el origen de la Biblia desde los primeros manuscritos hasta la Reina Valera. Me gustaría poner esto un poquito más para acá. Si me ayuda, por favor. A una dama. La Biblia
desde los primeros manuscritos hasta la Reina Valera. Yo quiero que me pongan mucha atención, anoten. No sé si tendré una hora. Ok. Quiero que anoten, por favor. Al final van a haber preguntas y con mucho gusto les voy a responder. ¿Por qué van a haber preguntas? Porque nosotros vamos a tratar puntos que las iglesias no tratan. Algunas iglesias no tratan, hermanos. Temas fundamentales de cómo se desarrolló, de cómo se formó ese libro tan prestigioso que nos permite lo que es la salvación. Comencemos entonces. Hay una pregunta muy importante, muy básica, y es: ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La palabra Biblia viene de la palabra griega biblon y significa libros o colección de libros. Este es el nombre que se le ha dado a los escritos que la iglesia cristiana considera divinamente inspirados. ¿Qué era Biblos? Era una ciudad del Líbano. La ciudad fue una importante ciudad portuaria de la civilización fenicia y es un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO. Biblos, este era un importante puerto comercial mediterráneo oriental, donde se compraban papiros y otros materiales necesarios para escribir. Es decir que, aparte de Egipto, Biblos era una ciudad importante en cuanto a lo que es la comercialización del documento del papiro. O sea que la capital de los documentos o de las obras literarias internacionalmente era en Biblos, en el Líbano. Y por esa razón los autores, los antiguos, toman la terminología, toman el término Biblos como ciudad portuaria de los documentos, y de ahí viene la palabra Biblia. Ahora la pregunta es, pueden continuar, la pregunta es: ¿quién fue la primera persona y cuándo le comenzó a llamar al texto sagrado Biblia? Aquí está. Clemente de Roma, padre apostólico, discípulo de San Pablo, fue el primero en usar este término. Es decir, Clemente de Roma, siglo IV, después que murió Pablo, fue el primer hombre que utiliza la palabra Biblia y la transforma, la implementa al texto sagrado. O sea que estoy hablando, señores, Clemente de Roma. Ahora, ¿quién fue Clemente de Roma? Discípulo de Pablo. O sea que aparte de la primera generación de los apóstoles, los discípulos de los discípulos jugaron un rol fundamental, tan fundamental que también él le escribió en la primera carta. O sea que hubo una primera carta a los Corintios, considerada ya apócrifo, pero fue escrita por Clemente de Roma. Es decir, que después que la primera generación de los apóstoles fallecieron todos, los discípulos de los discípulos fueron aquellos que mantuvieron la fe, mantuvieron el conocimiento bíblico, y Clemente de Roma implementa por primera vez la palabra Biblia, el texto sagrado, y a partir de ahí se expansionaliza de tal manera que hoy en el siglo XXI, año 2025, nosotros le llamamos Biblia, y es por Clemente de Roma. O sea que la palabra Biblia no es un término que está en la Biblia. Eso no nace en la Biblia. La palabra Biblia nace de una ciudad portuaria del Líbano. Lo extraen de ahí, y de ahí es que comienzan a llamarle Biblia el texto sagrado. O sea que en la cristiandad nosotros desarrollamos terminologías que son buenas, pero no nacieron en la Biblia. Nacieron en otros lugares importantes. Puede continuar. Muy bien. Estamos con el tema el origen de la Biblia. Pero para nosotros hablar con respecto al origen de la Biblia, tenemos que analizar en qué idioma se escribieron los primeros registros bíblicos. Vamos a ver, ¿quién me dice? Bueno, lo están leyendo aquí. Ok, ¿quién más? Griego, excelente. ¿Alguien más? Muy bien, perfecto. Esos fueron los primeros documentos. O sea que en el Antiguo Testamento se comenzó a escribir en hebreo, pero ese hebreo tuvo un sistema evolutivo, no fue un simple hebreo. Repito, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo,
pero no cualquier tipo de hebreo, porque si tú analizas el hebreo antiguo y el hebreo moderno actual, es totalmente diferente. Me explico. Evolución del hebreo. El primer hebreo de la literatura antigua que se comenzó a escribir o que se utilizó en el Antiguo Testamento fue el hebreo pictográfico. ¿Y qué significa el hebreo pictográfico? La palabra pictográfico significa símbolos de animales. Cuando se comenzó a expansionalizar las primeras civilizaciones del mundo en la antigua Mesopotamia y se comenzó a desarrollar la primera literatura más antigua. ¿Quién me dice cuál es la primera literatura más antigua? Vamos a ver. ¿Están amarrados? Los jeroglíficos de Egipto. Son uno de los más antiguos, pero esa puede ser la segunda o la tercera. Está unos documentos, creo que fueron de los Anunnaki, no recuerdo el tema. Va por ahí, Sí. va por ahí. Ok, vamos a ayudarte. De los Anunnakis viene la palabra Sumeria. Sumerios. Y de los sumerios viene la literatura cuneiforme, una lengua semítica llamada la lengua sumeria, que es la primera. Y cuando se comenzó a desarrollar la primera literatura sumeria, esa literatura, que no la puedo presentar ahora aquí, fue desarrollada con símbolos de animales, y se lo voy a presentar en unos minutos. O sea que, si tú analizas, por ejemplo, en Egipto, en los jeroglíficos, ¿cómo está escrito el copto? Está escrito con aves, con serpientes, símbolos de animales, que era la literatura antigua. Se llama literatura pictográfica. Y de esa misma manera, el hebreo ha sido desarrollado a través de un hebreo pictográfico que es con símbolos de animales. ¿Qué significa? Que los primeros registros más antiguos de la Biblia se escribieron con símbolos de animales. ¡Qué sorpresa, eh! Interesante. Símbolos de animales, porque eso era lo que se utilizaba antes. Luego ese hebreo se moderniza a un palo hebreo. Un palo hebreo porque mientras Israel se va esclavizando, de igual manera Israel adopta modernidad, ¿verdad?, en cuanto a su cultura literaria, y se va modernizando hasta que ya en tiempos de Babilonia ese hebreo se convierte en un hebreo arameizado, porque aprendió el arameo. Y el arameo aportó, no gramaticalmente, porque la gramática no existía, ese es un punto que voy a tratar ahora, sino que aportó en la fonética, en la semántica, y se convirtió en un hebreo arameizado. Pero permítame decirte que no existía la gramática. Es como escribir, por ejemplo, evolución, quítale las vocales. La palabra evolución, E-O-U, I-O, ¿cómo se puede pronunciar? Es imposible de pronunciar, porque las vocales, la gramática nos permite tener una buena lectura, pero si usted le quita a la palabra evolución las vocales, la gramática, la E, la O, la U, la I y la O, es difícil o imposible de pronunciar, porque se van a quedar en puras consonantes. ¿Y quiénes fueron los que implementaron las vocales y la gramática? Los masoretas, siglo II, siglo III después de Cristo. Los masoretas. Se escribía de derecha a izquierda. Oiga, nosotros escribimos de izquierda a derecha, o sea que leemos de izquierda a derecha. Ellos no. Ellos leen E-O-B-E, por ejemplo, de derecha a izquierda, y todo era una mezcla, era un sancocho, porque no existía la vocales y todo estaba mezclado. ¿Quiénes podían leer el texto? O mejor dicho, ¿quiénes podían escribir en el texto? Los escribas, los copistas. ¿Quiénes eran estos? Los escribas eran científicos de la literatura.
los escribas, por su alto nivel académico, estaban al lado mayormente de los reyes. Y solamente ellos podían tener una obra literaria o podían escribir. O sea que los sacerdotes podían, eran escribas, eran personas cultas, eran personas científicas en aquellos tiempos y eran los únicos que tenían acceso a la lectura del texto sagrado. ¿Me están entendiendo? Sí. Hay sueño, ¿verdad? No. Hay mucho sueño. No. Ah, pensaba. Continuamos. Entonces, los judíos dicen, mis hermanos judíos dicen, que Dios, el idioma original del Eterno es el hebreo. Y Dios le enseñó hebreo a los humanos, a Adán y a Eva. Adán y Eva le enseñaron hebreo a los antediluvianos y ellos le enseñaron a los postdiluvianos, incluyendo a Abraham, el hebreo. ¿Tenemos base bíblica para eso? No. ¿Hay bases arqueológicas? Tampoco. O sea que están divinizando la lengua hebrea como la lengua madre de todas las lenguas. Divinizando de tal manera que Dios y los ángeles hablan hebreo. Esa es la cultura judía, ¿verdad? Pero está bien. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Verdaderamente Dios originalmente habla hebreo? Dios habla de todo. Ah, yo no necesito un solo sistema de idioma, ¿verdad? Si no estamos cogidos. Otra pregunta. ¿Adán hablaba hebreo? La Biblia no te dice que hablaba. Según las teorías teológicas, posiblemente le pusieron una lengua adámica, pero se desconoce el lenguaje de Adán. Es otro tema a discutir. Ahora, aparte de eso, para entender de dónde nace el hebreo y de su nacimiento, la pregunta es, ¿Abraham era judío? ¿Era israelita? No existía. Porque para poder existir una nación, ¿qué se necesitaba? Una zona geográfica que no tenía. ¿Leyes? ¿Qué más? ¿Un rey? No había nada de eso. Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿Cuál es la tierra? Ur de los Caldeos, antigua Mesopotamia, al sur de Mesopotamia. Que está lejos de ¿qué? De Canaán, de Palestina. Entonces, posiblemente él era mesopotámico, hablaba alguna lengua semítica como el sumerio, el acadio y el arameo, y quizás otras lenguas. Porque según la cultura antigua, los patriarcas tenían la facilidad de dominar diferentes lenguas antiguas. Entonces, era un hombre mesopotámico, era acadio, era sumerio, no era judío. Entonces, cuando Abraham sale de su tierra y de su parentela y se va a Canaán, los cananitas de una vez le dijeron, ahí viene el hebreo. ¿Tú sabes qué significa la palabra hebrea? Era una palabra despectiva, era ofensiva. Hebreo, del término hebreo, viene del latín hebraus, y este del hebreo ibri, que significa cruce al otro lado. También así se le llaman a uno de los hijos de Sem, Génesis 10:21. O sea, cada vez que los cananitas le decían a Abraham, ahí viene el hebreo, le están diciendo ahí viene aquel que cruzó el río a usurpar, a robar tierra ajena. Era una acusación, era algo delicado. Entonces, los nacionalistas judíos hoy en día quieren justificar que la palabra hebreo era algo nacionalista, era un orgullo. No era un orgullo, porque antes del año 1844, ¿el término dominicano era un término nacionalista? No. Quizás era un término para clasificar, no nacionalista, porque aún nosotros no éramos Estado-nación independiente. Por eso mismo, a él y a su familia, cuando se le comenzó a llamar a ellos hebreo, era una forma despectiva. ¿Me están entendiendo? Ahí vienen los invasores. Ahí vienen los invasores. Bueno, Los que cruzan. no sé si aquí hay un hermano haitiano. Dios le bendiga a los haitianos. Dios le bendiga. Habemos varios. Ok. Mire, le voy a decir algo. Usted sabe, profesor, que el término dominicano significa guardián de Dios. Sí. La palabra dominicano viene del latín dominicus. Y de ahí viene
todos esos términos. Es una palabra latina. Muy bien. Excelente. Decir haitiano es una palabra nacionalista, es lo primero. Lo que pasa es que la ignorancia del dominicano, algunos de manera despectiva dicen llegó el haitiano, pero es una palabra nacionalista. Es como decir llegó el dominicano. Se llama ignorancia nacional y yo soy dominicano. Es la realidad. Dios bendiga a mis hermanos haitianos. Profesor, pero también hay muchos haitianos que no les gusta decir que ellos son haitianos. Los culpables somos nosotros. Que tienen esa palabra como despectiva. Porque nosotros o las naciones internacionales han cambiado la raíz etimológica de la palabra haitiano. La palabra haitiano viene de la palabra Haití, Haití, que significa tierras montañosas. Bueno, eso es otro tema. Es otro tema. Pero No nos vamos a ir tan lejos. no, tan lejos no. Andamos bien. Pero la palabra hebreo es una palabra despectiva. Pueden continuar. Entonces, si la palabra hebreo o en la lengua hebrea no es una palabra totalmente divina, significa que la lengua hebrea nació de otras lenguas. ¿De dónde nació el español? Del latín. Y el griego del fenicio. Dije anteriormente que la primera literatura antigua fue la lengua sumeria, la primera literatura. Ahora, ¿cuál fue que implementó el alfabeto más antiguo de la tierra? El cananeo. ¿Tú sabes qué significa? Que ese hebreo pictográfico, aunque tú no lo quieras creer, aunque los judíos digan que no, según las ciencias bíblicas, la crítica textual y la crítica literaria y la misma papirología, es el mismo cananeo. Explique lo que es papirología. Muy bien. ¿Qué es la papirología? Profesor, explíqueme eso, que usted habla siempre de papirología, pero no sé qué es. La palabra papirología es una terminología científica de la historia que estudia los papiros y los documentos antiguos y su literatura antigua. Entonces, la tradición judía dicen que no, pero cuando viene un papirólogo, un científico de los documentos antiguos, a analizar la literatura, va a decir, con pruebas científicas, que todas las lenguas, como el fenicio, como el hebreo, como el neopúnico, ¿qué más? Como otros, como el arameo, por ejemplo, todas se alimentaron del alfabeto cananita, todas. Y una vez dijo el doctor Yatensi Bonilla, muy recomendado, gran exégeta, gran erudito, dijo una palabra que muchos le van a incomodar, y es que el primer registro más antiguo del Génesis, no me tienen que creer, pero investíguenlo, el primer registro del Génesis más antiguo verdaderamente no se llamó hebreo, se llamó cananeo. O sea que ese hebreo pictográfico que le mencioné, simplemente se le puso hebreo pictográfico para diferenciar, pero no hay diferencia entre el cananeo antiguo, que es cananeo pictográfico, y el mismo hebreo pictográfico, que le voy a mostrar en breve minuto la similitud. Se lo voy a mostrar a ustedes la similitud, que esto es con prueba científica. Entonces, el cananeo aportó ¿a quiénes? A los fenicios. Los fenicios a los hebreos. Los hebreos a la lengua púnica, al judaico, al arameo, al mandeo, que son dialectos del arameo. Incluso, gracias al cananeo, la lengua árabe, que está aquí abajo, también se benefició de ese alfabeto. ¿Quiénes me están entendiendo? Sí. Yatensi Bonilla, se lo recomiendo. ¿Por qué letra Hermano, empieza? con toda humildad, yo me quito el sombrero. Me quito el sombrero. La experiencia que tiene ese hombre. Ex jesuita, ex sacerdote. Ya con eso le digo todo. Domina las lenguas antiguas. Domina todas las culturas y toda la historia antigua. Yatensi Bonilla, lo pueden buscar. Lo pueden buscar. Puede continuar. Entonces, el alfabeto cananeo, uno de los inventos más importantes de la historia de la humanidad.
Este que está aquí, el que me lee la primera palabra Aleph va a decir que eso es el hebreo. Aleph es en cananeo. Bet, Gimel, Dalet, Heb. Esos alfabetos, esas pronunciaciones son de qué? Del cananeo, y se lo voy a mostrar. El invento del nuevo alfabeto se difundió rápidamente a través del Mediterráneo, Europa, África y Asia, hasta constituirse en la matriz de donde nacen los más diversos alfabetos de las lenguas semíticas, como el arameo, hebreo, árabe, y también la indoeuropea, como el griego y el latín, entre muchos otros. A partir de ese momento, la escritura no sería igual. O sea que desde el momento que el alfabeto cananita atribuye a los demás idiomas, hubo una revolución en el sistema lingüístico. Puede continuar. Ok, puede continuar. Aquí podemos ver, hermanos, esta es el Medio Oriente, esto es Grecia, Asia Menor, y desde Sumeria, desde Ur, viajó Abraham hasta Canaán, y de esta cultura aquí es que se aprendió el cananeo, y el cananeo fue la matriz de muchas lenguas antiguas. Puede continuar. Aquí podemos ver una comparación del alfabeto hebreo y cananeo antiguo. Este es el hebreo y este es el cananeo. Miren, la primera palabra Aleph y la primera palabra del cananeo Aleph. Lo que pasa es que no se ve bien. ¿Usted ve la letra aquí? Sí. Ok, cananeo sinaítico, 1500 a.C. Un buey. El mismo buey pictográfico del cananeo antiguo era el mismo hebreo antiguo. O sea que cuando yo dibujaba un buey, por ejemplo, en la pictografía, eso significaba una... Por supuesto. Y también tenía otros significados. Así era la lengua antigua, así era que se escribía. O sea que lo que nosotros tenemos hoy como escritura fue la modernidad hecha letra. O sea, escúchame, por ejemplo, a veces documentales o etcétera, por ejemplo en Egipto, uno ve mucha fotografía. O sea, eso eran lenguajes. Eso era un mensaje. Exacto. Cada animal, yo le voy a mostrar en unos minutos un documento de papiro o un jeroglífico de los egipcios, y les voy a mostrar que toda la literatura está hecha de animales, y cada animal tiene una representación simbólica, cultural y hasta mitológica. Entonces, Aleph en hebreo es Aleph en cananeo. Bet en hebreo es Bet, Gimel, Delet. O sea que es el mismo alfabeto prácticamente antiguo. La B representado por una casa, Exacto. La Gimel por una joroba de camello. Exacto. La Aleph por una puerta. Por O sea que supuesto. son pocas letras lo que cambian. Sí. Viene siendo casi igual. Entonces, lo que hacía el escriba no era leer, era interpretar la literatura. Interpretar, ¿qué significa? ¿Qué significa un buey con un asno? Y ese asno tomando agua. ¿Eso es una letra? Eso es una comunicación. Entonces no se leía, se interpretaba. Por eso les digo a ustedes que antes eran científicos de la literatura antigua. Hoy no, hoy leemos. Antes se interpretaba. Puede continuar. Oiga, qué interesante. Importante. Claro, por supuesto. Entonces, también el Antiguo Testamento fue escrito en arameo. Son muchos documentos, espero en Dios que me dé el tiempo. Miren, después de la era de la post-cautividad babilónica, los libros de Esdras y Nehemías y Malaquías fueron escritos en arameo. Pero en esos tiempos también existían diferentes arameos imperiales, como el arameo antiguo, imperial, el medio y clásico. Pero en tiempo de Cristo se hablaba el samaritano, los samaritanos hablaban arameo samaritano, el arameo siriaco, el judaico y el mandeo. O sea que eran diferentes dialectos. Por allí dicen el teólogo, el exégeta, que se hablaba arameo, perfecto, pero ¿cuáles dialectos? Porque cada etnia geográfica tenía un dialecto diferente. El español de la capital es el mismo español del sur. No. Son dialectos diferentes, ¿verdad? Por
Exacto. ¿El dialecto dominicano del español es el mismo que el cubano? Entonces es lo mismo, diferentes dialectos. Un solo idioma pero con diferentes dialectos. Es decir, que los libros escritos post cautividad fueron escritos en arameo pero con diferentes dialectos. Puedes continuar. Entonces el Nuevo Testamento está escrito en griego, o fue escrito en griego originalmente. La gente dice, no, que está escrito en griego. Existían diferentes tipos de dialectos del griego. Está el koiné, que el koiné no era de Grecia, sino fue un dialecto machucado, aprendido por las naciones que fueron capturadas por Alejandro Magno, como Jerusalén. Ese era del Burgo. Tenemos el dórico, el eólico, el jónico y el ático. Y de esos dialectos, ¿cuáles dialectos se utilizaron para poder escribir el Nuevo Testamento? 3. El koiné, Mateo fue escrito en koiné, Pedro escribió en koiné. Luego viene el jónico. El jónico era hablado por los abogados. Corintios fue escrito en jónico. ¿Por quién? Por Pablo. Y luego el griego ático. El ático era hablado en el sur del Peloponeso. ¿Cuál es el sur del Peloponeso? Esta parte. Aquí está Atenas. Aquí está Corintios y está Esparta. Esa parte principalmente donde nace la filosofía, los sofistas en Atenas, en Grecia, Platón, Aristóteles, Sócrates, todos esos filósofos importantes escribían en el griego ático. Y Pablo escribía en griego ático. O sea que Pablo estaba a un nivel superior, a nivel de literatura. O sea que el koiné, el jónico y el ático fueron utilizados en el Nuevo Testamento. Es decir, que Tesalonicenses fue escrito en griego ático. ¿Me están entendiendo? Sí. Puede continuar. Bien, aparte de las literaturas antiguas, ¿cuáles fueron los primeros materiales o la materia prima que se utilizó para poder escribir los documentos más antiguos? Número 1 fue la piedra. Ahí no se ve mucho, pero es la piedra. Estos dos son piedras. La piedra viene del neolítico o paleolítico. Es decir, que los primeros registros de la literatura más antigua de la tierra fueron escritos en piedras. Se tallaban en piedras. O sea que cuando se comenzó a escribir el Génesis, se escribió originalmente en piedra. Oiga, de piedra pasa a otro. Vamos a ver. Pasa a papiro. Aquí sí quiero que me pongan mucha atención. ¿Qué es el papiro? Papiro del latín papyrus y del griego papirot. Es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir de Cyperus papyrus, una hierba palustre acuática de la familia Cyperaceae, muy común en el río Nilo. Puede continuar. Entonces en el río Nilo, no solamente en el río Nilo, sino en el mar Mediterráneo, se cultivaban los papiros, que eran unas plantas. Puede continuar. Entonces, ahí está bien. Yo estaba en el jardín botánico y yo me sorprendí. Hay un pequeño arroyo. ¿Quién lo ha visto? Yo lo he visto. ¿Tú lo has visto? En el sur también hay. Exacto, eso es papiro. Una planta acuática que el tronco parece como de bambú, que es fina. Eso es papiro. Yo me sorprendí. En Monteplata se le dice junco. Junco también se le dice. En la Biblia, en el original, le llaman junco también. Y el mar de los juncos. Exacto. Exacto. La palabra junco es sinónimo de papiro, es la misma planta. Entonces, hay un arroyo allá en el botánico, que hay muchos peces de diferentes tipos, y hay una mata de papiro muy hermosa allí con una flor. Ahí tú puedes observar cómo es el papiro. El papiro de esta planta que se cultivaba, aparte de esto, también era la forma de adorar a la divinidad más importante del panteón egipcio, que era el dios Ra, dios del sol. Porque ellos decían que el papiro tiraba unos flecos, y estos eran los flecos del sol, y esto representaba simbólicamente al dios Ra. Pero de igual manera, aparte que ellos adoraban esta planta, era una planta comercial,
porque todo el Mediterráneo gobernado por Egipto era cultivado por el papiro. Ahora, ¿cómo de esta planta, de qué manera se hacía el papel del papiro? Puede continuar. En primer lugar, la matica se cortaba, le quitaba las partes superficiales. En el centro tienen como un tronquito y esto se machucaba, se ponía bien plano. Lo ponían plano de manera vertical y horizontal, hasta que el sol la pueda secar. Cuando se secaba, ya se convertía en un papel para escribir. Puede continuar. Entonces, aquí vemos un papiro, un jeroglífico en papiro. Si ustedes se fijan, pastora, tiene símbolos de animales. Fíjense bien. Barcos, animales. Exacto. Mira, tiene una serpiente, tiene una ave, tiene, por ejemplo, gatos, etcétera, etcétera. Entonces, los escribas no leían, interpretaban, porque había que interpretar cuál era el pensamiento del autor al momento de escribir. Interpretaban el documento. Así se escribían antes. Y esto se llama un jeroglífico escrito en papiro. ¿Y qué decía ahí? Bueno, para eso hay que buscar a un egiptólogo para que pueda interpretar. Pero lo poco que conocemos es que había una lucha entre dos deidades. Sería árabe ese idioma. No, No, eso es mitología egipcia. Egipcia. Entonces, posiblemente él representa al dios Tot, y también la lucha titánica entre la deidad de la serpiente, que era el antagonista del panteón egipcio. O sea que había una lucha entre dos deidades. Eso es lo que podemos visualizar, porque la serpiente representa una de las deidades más importantes que estaba en la lucha contra Ra para devorar el sistema solar. O la noche, muy bien. Es una Exacto. mitología, profesor. Por supuesto que mitología, eso no existe. Una de las mitologías que el diablo se ha inventado de los griegos, los falsos dioses. Sí, a exacto, lo mejor exacto. eso ahí lo que hace que narra el problema y la cuestión. Exacto, para ellos eso era algo importante. Ahora, para los investigadores, descubrir el conocimiento egiptólogo, tratan de interpretar esto, porque esto arroja mucha luz en muchas cuantas cosas, en cuanto a la medicina, en cuanto al derecho, en cuanto a sus políticas. Puede continuar. Entonces, aparte de eso, existían 8 clases de papiro organizadas según su calidad. O sea que habían diferentes tipos de papiro. Estaban desde los más sencillos hasta los más importantes. Rápidamente le voy a leer algunos de los más importantes, que estaba el Fanianos, buena calidad, el papiro de Libios, alta calidad, el Augusticos, muy alta calidad, y también el Hieráticos o Regios, que este era de la última calidad y la mejor calidad que los sacerdotes tomaban para poder escribir los documentos antiguos religiosos. Entonces, de esta última calidad de hieráticos o regios, que es la más alta calidad, los antiguos escribas del Antiguo Testamento lo utilizaron para poder escribir el Antiguo Testamento. Puede continuar. Pero aparte de esto, aparte de que con el papiro se fabricaban hojas para escribir, también se fabricaron diferentes cosas, como por ejemplo usos alimenticios. O sea que el papiro también se utilizaba para los alimentos. 2. También para crear objetos y utensilios con su corteza. 3. Fabricaban cuerdas con el papiro, calzados, teas, antorchas, barcas cunas, incluso perfumes. El uso más conocido por todo está en el extraordinario planta. Bueno, aquí no se puede visualizar. Es decir, o lo que yo quiero decir es, hermano, que el papiro no solamente se utilizaba para poder escribir un documento. Se hacían diferentes utensilios de la vida hasta crear casas. Incluso se habla de que la canasta donde se fue después de los Moisés Era de papiro. Exacto, la canasta. O sea que los antiguos Egipto, ellos hacían canastas para frutas, para alimentos, para otras cosas. Y dice la Reina Valera de junco, pero hay otra versión que dice que es papiro, que se hizo de papiro hebrea,
con esto hicieron la canasta para Moisés. Puede continuar. Entonces había un problema. Y el problema era que el papiro tenía un tiempo de caducación. Para mantener el registro del Antiguo Testamento intacto, el escriba o el copista tenía que transcribir cada 5, 6 o 7 meses de un papiro a otro, de un papiro a otro, hasta llegar al pergamino. ¡Wow! ¡Qué difícil labor! ¡Qué difícil!, ¿verdad? Y dependiendo de la calidad. Bueno, Exacto. Entonces, ahí viene un problema, distinguida. Viene el problema de la dictografía. ¿Cómo así? Explíqueme eso. El escriba dictaba, decía, mientras Luis caminaba por el mar. El copista escuchó mal y puso, mientras Luis caminaba por el mal. ¿Es lo mismo? No. Se llama problema de metátesis y problema de dictografía. Eso se enseña en ciencias bíblicas. Entonces, por eso es que en nuestras versiones actuales existen algunos errores, que cuando tú lo comparas con otros textos, te darás cuenta que son errores. Entonces, para ellos poder mantener, para que dure un poquito más el papiro, ellos conseguían estos estuches de cilindros de metal utilizados para conservar los rollos del papiro. Se entraba aquí y se conservaba más, pero aún así tenía que transcribir de un papiro a otro. Y según el doctor Yatensi Bonilla, dice que según la papirología, ahí se comenzó a perder esencia de su originalidad. ¿Cada qué tiempo? Cada 6, 7, dependiendo. Dependiendo de la calidad del Maestro. papiro. Exacto. y que el tema de los errores no tiene que ver con errores de lo que Dios quiere decirnos a nosotros a través de la Biblia, sino de que a través de la copia, los copistas, los que escribían, cometieron errores. Entonces esos errores hoy se reflejan en las Biblias que tenemos. Por supuesto, son errores que no afectan la salvación, Exacto. no afecta, pero sí afectan en ciertas cosas en cuanto a las costumbres, en cuanto a algunas doctrinas, exacto, pero no a la salvación. Gracias a Dios que la salvación quedó intacta, que es lo importante. Es lo importante. Puede continuar. Luego llega algo llamado el pergamino. ¿Quién sabe qué es el pergamino? Creación de pieles de animales. Pieles de animales, excelente. No hay que leerlo mucho. El pergamino viene del latín tardío pergaminum, que significa un documento hecho por cuero, piel de animales. Puede continuar. O sea, por eso que vemos una película ya en los tiempos de Jesús que abren. Exacto. Ya para los tiempos de Cristo había un papiro, pero mayormente eran los pergaminos. Habían pergaminos. Entonces, aquí tenemos el procesamiento del pergamino en la historia. Esta nueva técnica consistía principalmente en una nueva forma de limpieza, de estiramiento de la piel y, por supuesto, del raspado que debía haberse o hacerse a dicha piel. A partir de esta nueva técnica es que se pudo utilizar ambas caras de la hoja del pergamino. Es decir, que primero era que se limpiaba, o sea, se estericaba, se limpiaba, y con el sol esto se secaba, y había otros procesos químicos que permitían de que esto se pudiera escribir, y así se utilizaba lo que era el pergamino. Aunque puede continuar, aunque hubieron otros pergaminos que se escribía de un lado para otro, que es el pergamino púrpura, que lo tuvieron ya la grande élite de los reyes, pero mayormente se escribía era en una sola cara. Ya cuando se comenzó a escribir en dos caras fue en los códices, que más adelante se lo voy a mencionar. Profe, un aporte, por ejemplo, en el caso de los papiros, que incursionaron en ponerlo en esas cánulas, fue también porque se deterioraban por las polillas. Y también le daban unos tratamientos, igual también que a las pieles, para que la polilla no lo corroyera. Sí, sí, claro. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en el campo donde nos criamos, hemos llegado a dormir en camas hechas de juncos, de papiro. Él llegó incluso a dormir, entonces le caía como si fuera una calcoma, lo que le caía a la madera, que lo corroía y lo desbarataba. Entonces, si estaban protegidos en esas cánulas, ahí no llegaba la polilla. Ah, excelente, muy bien, así es. Incluso en el papel original de hoy, también, cuando tú lo mezclas con ciertos libros,
¿Tú no has visto libros de hoy que tienen como hoyitos? Sí. 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 También eso tiene su caducación, Sí, exacto. tiene su temporada. Así mismo era con el pergamino. Puede continuar. Todos esos pergaminos o los mismos papiros los guardaban en vasijas de barro. Para su conservación. Para su conservación. Por eso cuando lo encontraron en la cueva del Qumran, Los da lo vuelta. encontraron en esas vasijas y lo que tenían mayor economía lo tenían en vacío de oro. exacto. Eso permitió, vamos a ir para allá, vamos a mencionar eso. Esas vasijas de barro permitió la durabilidad por los años, aunque cuando fueron descubiertos, solamente con toparlos Se Se deteriora. deshacía. exacto. Había que tener un cuidado muy grande. Entonces, luego llega la llegada del papel chino, que es la que utilizamos, que eso desplaza el pergamino. Puede continuar. Entonces, aquí hay algo importante llamado el Targum. El Targum es una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida y compilada por judíos desde finales del Segundo Templo. Ok. Cuando Israel es cautiva durante 70 años en Babilonia, Israel aprende un nuevo idioma llamado el arameo, otra lengua semítica, una lengua hablada por los babilonios. La mayoría de los ciudadanos judíos en Babilonia desplazaron casi en su totalidad al hebreo, o sea que solamente el 5% de la ciudadanía judía, que era el Sanedrín, los sacerdotes, escribas, etcétera, etcétera, hablaban hebreo en la parte litúrgica, pero el 95% de los judíos hablaban arameo. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que traducir del hebreo al arameo, y es la primera traducción llamada el Targum. El Targum es la traducción del hebreo al arameo. Entonces, cuando se traduce del hebreo al arameo, en hebreo hay términos que en arameo no existen. Entonces, el escriba tuvo que buscar terminologías que se asemejen, pero al final lo desconecta de su originalidad. Es como, por ejemplo, la palabra Seol o Seol significa sepulcro, pero cuando lo llevan a la palabra Hades ya le da otra connotación diferente. Porque la palabra Seol y la palabra Hades no son prácticamente sinónimos. Y más adelante se lo voy a explicar. Puede continuar. Entonces, la Biblia hebrea se traduce al arameo en tiempos cautivos. Entonces, la primera traducción se llamó Targum Pseudo Jonatán. El segundo fue el Targum de Onkelos, que fue la ley. Y luego el Targum Neofiti. El Targum de Jonatán dice aquí una traducción e interpretación aramea de la Torá del Pentateuco que se originó en la tierra de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se comenzaron a traducir del hebreo al arameo fue por etapas. Uno fue el Targum de Jonatán, otro de Onkelos y otro el Neofiti. Y esos tres complementan a la traducción del Targum. ¿Entendieron qué es el Targum? ¿Están viendo el proceso que tuvo la Biblia? La mayoría de nosotros los creyentes venimos a cantar en la iglesia, pero desconocemos de este proceso. Un proceso largo. Un proceso bien largo. Puede continuar. Luego viene lo que es la Septuaginta. Otra traducción importante. Después de la coalición medo-persa viene Alejandro Magno. Vence a Darío III en Gaugamela, se hace vencedor y domina la coalición medo-persa, domina Babilonia y domina Jerusalén. Luego de él muere, el reino queda dominado por 4 generales y uno de ellos fue por los Ptolomeos. Entonces, uno de la dinastía de los Ptolomaica ordena la traducción al griego, porque los Ptolomeos formaron la biblioteca más importante de la tierra, llamada la Biblioteca de Alejandría. Se le puso de Alejandría porque fue por Alejandro Magno. Puede continuar. Entonces, Alejandría, este es Egipto, está ubicado en esta parte del noroeste. Entonces, allí
según la leyenda, dice que buscaron a 72 ancianos judíos helenistas para traducir del hebreo al griego, y esto se llamó la Septuaginta. Puede continuar. Entonces, ¿qué era Alejandría? ¿Por qué fue en Alejandría? Alejandría es una ciudad portuaria ubicada en el delta del Nilo, Egipto, fundada por Alejandro Magno en el 331. Todo esto fue en el tiempo intestamentario. Eso no está en la Biblia. Eso está entre Malaquías y Mateo. 400 años de silencio. Exacto. En esos 400 años de silencio, aunque la Biblia no te da registro histórico, pasaron procesos importantes. Entonces, en ese lugar, ahí está la biblioteca, es un faro, y la biblioteca fue donde se tradujo del hebreo y arameo al griego y se llamó la Septuaginta. Y esto permitió la expansionalización del evangelio al mundo greco-romano, hasta España, hasta Grecia. Aunque los judíos dicen que esto es blasfemo. Ellos dicen que nunca se debió. ¿Por qué? Porque ellos dicen que la única lengua que se debe de utilizar para escribir el registro bíblico es el hebreo antiguo. Es lo que dicen. Pero si es así, ningún dominicano hubiese conocido en cuanto a Cristo y la salvación. Así es. Y Dios no tiene límite. Dios no tiene límites, así es. Puede continuar. Entonces, incluso en la dinastía de los Ptolomeicos está Cleopatra. ¿Quién conoce a Cleopatra? Sí, de la crema y la cosa. Cleopatra, es crema. Fue una de las gobernadoras de Egipto. No, esa es una marca, pero Cleopatra fue una reina. No, pero que la crema le ponen el nombre Ok. de Cleopatra para representar, porque ella tenía una belleza y decía Sí, que ella, sí. que ella se daba de leche, que no sé qué cuánto. Sí, yo entiendo. Por eso, profesor, es importante ver la película, porque uno aprende mucho ahí. Por supuesto, hay que ver esas películas. Miren, en la dinastía ptolomaica, Ella fue para faraón. claro, lo que pasa es que la dinastía ptolomaica fue un sistema de faraones helenistas. Helenistas porque eran faraones no con biología egipcia, sino con biología griega, pero sí con cultura egipcia, que dominaron Egipto durante tiempos griegos y tiempos romanos. O sea que Cleopatra en el tiempo intestamentario gobernó a Jerusalén. ¿Usted no lo sabía? No. Gobernó, por supuesto. Era tanto así que los sacerdotes, el Sanedrín, quería la dinastía ptolomaica más que la Seleucida, que eso lo voy a explicar en Estados Unidos, porque los ptolomaicos invirtieron mucho dinero a nivel comercial, a nivel industrial, en las calles. Entonces ellos amaban el gobierno de los ptolomaicos. Entonces Cleopatra fue parte del gobierno político de Jerusalén en tiempos intestamentarios. Pasa que eso se originó, maestro, para los que no saben, porque cuando antes de Alejandro Magno vencer a Darío III para tomar el imperio, derrotar el imperio medo-persa, él se coronó como faraón, lo coronaron como faraón en Egipto. O sea, antes de él ser el emperador, o sea, ser el emperador de todo el imperio griego, él fue coronado como faraón en Egipto. O sea, Alejandro Magno primero fue faraón en Egipto. Entonces ahí, él fue venciendo y tomando ya lo que fue el imperio total Exacto. del imperio medo-persa, y entonces ahí se convirtió ya en el imperio griego. Alejandro Magno se consideró como hijo de Amón, hijo del dios Amón. Fue considerado como faraón. La palabra faraón significa mitad hombre y mitad dios. Semidios. Un semidios. Y también hijo de Zeus, que Zeus descendió a la tierra, conoció a su mamá, tuvo relaciones y nació Alejandro Magno. Una vez Alejandro Magno, su madre le dijo a Alejandro Magno: ¿tú me amas? Y él le respondió a su madre: simplemente tú existes para hacer una vasija, un depósito para yo existir. Es de la serie también. La palabra fue madura, pero tuve yo que cortarla porque le di una palabra mucho más ofensiva. Simplemente eres un depósito, una vasija, una incubadora para que yo, Alejandro, pueda existir. Sí, Esa mujer lloró. la película. Algo breve ahí. Por ejemplo, el imperio Egipto en algún momento, que fue un imperio mundial, que gobernó el mundo, no está en la pirámide porque se le reveló
a Nabucodonosor, específicamente de la visión de las estatuas y eso, se le reveló después de que ya el imperio había pasado. Porque el imperio egipcio, cuando uno analiza la historia, tuvo un auge en tiempos de la historia bíblica, en el Antiguo Testamento, cuando vemos que ellos huyen a Egipto, donde José es posicionado. Incluso el imperio de Egipto toma poder por la administración de José, que es donde todo el mundo vende sus posesiones por la revelación que tiene José. Yo entiendo que ahí también el imperio de Egipto toma más fuerza. No, porque realmente en los tiempos de Cleopatra ya Egipto no tiene sus años dorados. Exacto, porque anteriormente a eso sí, eran imperios, porque lo que sucede es que Cleopatra, ya en los tiempos de Cleopatra, aparte que era una dinastía ptolomaica, era subyugado por Roma. Exacto. Egipto fue subyugado por Asiria, Babilonia, los persas, Alejandro Magno y también por Roma. O sea que también está la leyenda que ella fue esposa de uno de los emperadores romanos. Exacto. Ok, entonces Cleopatra también en ese tiempo intestamentario tuvo que ver con el gobierno político y sacerdotal del Estado de Israel. ¿Me están entendiendo? Sí. Escriban sus preguntas por ahí, sus interrogantes. Continuamos. ¿Qué tiempo nos queda? Ok. Entonces, descubrimiento de los manuscritos de la Biblia en el desierto de Judea. Recuerden que se descubrieron unos manuscritos llamados los manuscritos del Qumran, que ya se mencionaron, que también fueron importantes porque en el año 1948, cuando se descubren los rollos del Qumran, puede continuar, hubo una revolución en cuanto a ciertas doctrinas bíblicas. Y es bueno que todos ustedes analicen y apunten los rollos del mal muerto. Los rollos del mal muerto. Pero algo muy interesante es, de las versiones antiguas, es esta, la Vulgata latina. Aquí se separaron las aguas. Y les voy a decir por qué. Porque la Vulgata latina es la Biblia católica. El Papa ordena al doctor Jerónimo de Estridón, entre los años 335 y 420, traducir del hebreo y griego al latín. Y esa traducción se llamó la Biblia Vulgata latina y fue la Biblia católica. Solamente existía la Biblia católica en el Imperio Romano. Entonces puede continuar. Cuando ellos comenzaron a desarrollar la Vulgata latina, ¿tú sabes qué pasó? Que la Iglesia Católica comenzó a manipular la Biblia. La comenzó a manipular de tal manera que los que formaron el Nuevo Testamento fueron los católicos. El canon. El canon. El canon del Nuevo Testamento fueron los católicos. Lo que juntaron el Antiguo con el Nuevo Testamento fue la Iglesia Católica. ¿No se lo han dicho por ahí? Y nosotros los evangélicos no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Nosotros los evangélicos no hicimos nada porque nosotros no existíamos. Ya tú sabes. No existíamos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién está haciendo una revisión hoy en día? Yatensi Bonilla. Está haciendo una revisión, una transformación de esos textos manipulados de la Iglesia Católica, ya que fue jesuita católico, lo está haciendo que más se asemeje al original. Después, nosotros los evangélicos no hemos aportado nada en la formación de la Biblia. Nada. ¿Y Lutero no era evangélico? Que Lutero era evangélico. Vamos a hablar sobre Lutero. ¿El Lutero era evangélico? Él decía, yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies. No. Ok. La Biblia luterana o Biblia alemana, desarrollada en el 1738, siglo XVIII. Lutero tradujo la Biblia al alemán para hacerla más accesible a la gente. ¿Por qué más accesible? Porque solamente los poderosos de Roma, los sacerdotes de Roma, tenían acceso a la Biblia Vulgata latina. La ciudadanía común y convencional, sin recursos económicos, no podía tener la Biblia en sus manos. Por eso fue que la Iglesia Católica manipuló, se inventó el limbo, se inventó el purgatorio, se inventó que el niño que no es bautizado, si muere se va al infierno. Eso fue lo que inventó la Iglesia Católica. Las indulgencias.
Las indulgencias. Que si tu hermano o primo fallece, para que pueda salir del limbo y ser purificado en el purgatorio, había que pagar unas indulgencias, todo lo que tú tenías en el alfolí. Entonces, Martín Lutero hace una reforma en contra de la Iglesia Católica. ¿Y qué él hace? Para que todo el mundo tenga acceso a la Biblia, formó la Biblia alemana luterana, que es la Biblia escrita al alemán. Y dicen los expertos que aunque Martín Lutero no hubiese sido el padre de la Reforma Protestante, solamente con esta obra literaria se iba a hablar por generaciones de Martín Lutero. De una obra exquisita, muy perfecta. Porque aquí él trató de eliminar algunas manipulaciones católicas. Puede continuar. Profesor, Martín Lutero hizo conocer la verdad en el pueblo católico, le abrió los ojos, Sí. que tenían una venda. Por otra parte, la primera Biblia que fue impresa no fue la de Inglaterra en el 1560. Fue primero que la Martín Lutero, sí. O sea, la primera Biblia reformada. Reformada a idiomas que no son el latín. Impresa, yo digo. Impresa. La de Westernberg, yo voy para allá. Okay. Vamos para allá. Impresa fue otra. Ok. Luego viene lo que es la pechita. La pechita muy recomendada. Muy bien. Que es el arameo, es uno de los idiomas más antiguos de la humanidad. Es decir, brevemente, es la versión del arameo. O sea, viene del arameo directamente, del arameo. Entonces, en los tiempos de Cristo se hablaba un 70% en griego, perdón, en arameo, un 70% en arameo, un 25% en griego y un 5% en hebreo. El 70% en arameo era ya para la vida cotidiana. El 25% en griego era la parte política y comercial. Y el 5% era para la parte litúrgica, aunque había de ellos que hablaban también en latín, en la parte política gubernamental de Roma. Por eso en el letrero que le pusieron a Jesús arriba, se lo pusieron en hebreo, en latín. Porque eran los idiomas que, exacto, por supuesto. Es como, por ejemplo, Estados Unidos va a invadir a Venezuela, por ejemplo, invade a Venezuela, llega a ser parte de Estados Unidos, ya el idioma oficial va a ser el inglés y el español. Así. Para aclarar ahí mismo, para cerrar ahí, por ejemplo, lo que se está diciendo, lo que usted está enseñando, es que depende mucho de dónde se toma, por ejemplo, la esencia de la traducción. Por ejemplo, usted enseñó ahora que se tomó del latín y se tradujo al alemán. Entonces ya ahí hay algunas cosas que en esencia pueden variar. Muchísimas cosas. Exacto, y cuando se toma del arameo, como es más apegado a lo original, que no es exacto, pero ahí entonces hay cosas que pueden cambiar. O sea que nosotros, para estudiar la Biblia de forma profunda, eso tiene que ser tomado en cuenta, para ver la naturaleza de dónde se toma. Ok, entiendo. Mira, es como por ejemplo, la palabra Seol en hebreo significa muerte, destrucción, ultratumba, significa tumba, sepulcro. Pero cuando se traduce de Seol a Hades, ¿tú sabes qué se le pone? Infierno. Ahí se le implementa la palabra infierno. ¿Por qué? Porque la palabra Seol, según la mentalidad judía, es el sepulcro, la muerte. Pero para los griegos, el Hades, número 1, representa al dios Hades. El inframundo. Segundo, el inframundo, el infierno. 3, muerte. 4, destrucción. Entonces, cuando se cambia de un término a otro, ya cambia su significado. Y también ese es un punto que la iglesia debe de entender y conocer y dominar. Puede continuar. Bueno, esta es la pechita, una de las versiones más antiguas de la tierra, como dije anteriormente, traducido al arameo. Si tú quieres conocer cuál era el lenguaje de Jesús originalmente, cómprate la Biblia pechita y estudia Mateo, Marcos y Lucas bajo la lengua pechita y vas a ver la esencia original de Jesús predicando. Puede continuar. Ok, entonces el concilio de Jerusalén, solamente los judíos decretaron que el Antiguo Testamento es el único libro divino. Lo demás es invento. O sea, el Nuevo Testamento para ellos No, para ellos no existe. Eso es
tontería para ellos. Y ellos le llaman al Antiguo Testamento la Tanaj. Tanaj. La palabra Tanaj es un acrónimo que significa Torah, que es la ley, los Nebeín, que son los profetas, y los Ketubín son los otros escritos. O sea, que unificando la palabra Torah, Nebeín y Ketubín, refleja la palabra Tanaj, que es todo el Antiguo Testamento. Para ello, la única inspiración es el Antiguo Testamento. Ya el Nuevo Testamento, con solamente decir que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ya hay problema para O ellos. sea, que ellos ahí anulan a Jesucristo, a Pablo, A todos ellos, por supuesto. Para ellos no son nadie sino los profetas del Antiguo Testamento. Incluso el Antiguo Testamento también es venerado por el Islam. Recuerde que el Islam también nació del judaísmo. El cristianismo y el Islam nacieron del judaísmo. Y nosotros entendemos que el Antiguo Testamento es un libro inspirado. Puede continuar. Entonces, el concilio de Hipona es un concilio totalmente católico y fueron ellos que implementaron la unificación del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el concilio de Hipona, que lo pueden investigar, era desarrollado por sacerdotes católicos y ellos, teniendo la calidad papal, la autoridad papal y el conocimiento teológico, ellos comenzaron a decir: aquel libro no es inspirado, este libro sí es inspirado, vamos a formar el Nuevo Testamento. Y ellos fueron los que dijeron: el libro de Apocalipsis es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué significa? Que el poder de Dios utilizó a católicos. Tú dirás: pero el profesor como que parece católico. Yo no soy católico y nunca he sido católico. Mi familia de nacimiento eran adventistas. Luego mi abuela pasó a la iglesia evangélica y de ahí nosotros nacimos. Pero realmente nunca hemos sido católicos. Pero la verdad tengo que decirla: el concilio de Hipona implementó la Biblia. Míralo aquí. El concilio de Hipona fue un concilio de iglesia católica reunido en el año 393, en el que esta decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia del Antiguo Testamento, según la lista que había sido propuesta en el Sínodo de la Odisea por el Papa Dámaso I en el año 382. ¿Fueron ellos? ¿Y dónde está Hipona? Por Cartago. ¿Esto fue a dónde? En África. En África, al norte de África, fue que se implementó por primera vez la formación de la Biblia completa del Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí está la historia. Pueden apuntar y pueden seguir investigando, pueden continuar. Entonces, aquí viene la Biblia del oso. ¿Qué es la Biblia del oso? La Biblia del oso es la Biblia hecha al español, traducida al español. ¿Quién la inventó? ¡Wow! Un pastor evangélico pentecostal. Tampoco, no existíamos, hermanos. El que lo creó fue, mírenlo aquí, su traductor fue Casiodoro de Reina, un religioso jerónimo español convertido al protestantismo. Cuando dice convertido al protestantismo era un católico, pero estaba en contra de algunos sacramentos católicos. No fue que él inventó otro tipo de religión, para que me entiendan. Religioso jerónimo, un teólogo, fue aquel que inventó, que tradujo al español. ¿Y por qué la portada? Lo voy a poner de este lado. ¿Por qué en la portada hay un oso con un panal de abeja en un árbol? ¿Por qué? Porque era prohibido en ese tiempo comercializarla, o que era una forma de camuflar las escrituras. Camuflar, exacto. Estaba prohibido porque estaba prohibido traducir el texto en latín a otro idioma que no era el latín. La consecuencia era la muerte. Entonces, para que esto llegue hasta España y el evangelio y la verdad se sepa, se pone esto en la portada, se traduce al español y el evangelio, la evangelización, llega a toda Europa en el habla hispana. Gloria a Dios. Entonces,
Aquí estaban los libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Los 7 libros que están en la Biblia Católica. Son 6 libros. ¿Tú sabes qué significa? Que al final esto es católico. Al final la Biblia es católica. Están los macabeos, primer libro y segundo libro de los macabeos. Exacto. Judith. Hay varios. Baruch. Sabiduría. Esos libros católicos estaban allí. Y luego viene la primera revisión, no traducción, porque la Biblia del Oso es una traducción. La primera revisión fue por Cipriano de Valera. El rector internacional, el doctor Henry Reyes, quizás está viendo en vivo, lo saludamos aquí desde Santo Domingo. Él decía, se le llama Biblia Reina Valera porque su nombre era Reina y su apellido era Valera. Eso yo pensaba. ¿Eso usted pensaba? Antes de No es eso. Eran dos personas. Claro, antes yo pensaba. Yo le decía a Lucrecia que sí era Eso me lo explicaba la señora tu Reina padre. Valera. Reina Valera, Reina porque era su nombre y Valera porque eso era su apellido. Yo Aquí no pensaba. podemos hacer con eso, que se lo No, explicaba. pero yo estoy diciendo que anteriormente. Lo demás, ¿qué pasa? Profesor, una pregunta. ¿Cuántos libros que se le añadió a la Biblia? ¿Fueron 6 o 7? Se le quitaron. Que se le añadieron adicionales. Realmente fueron más de 7. Yo Yo le voy a explicar. tengo esa versión del Oso que la compré hace más de 10 años. Entonces, yo he revisado y no tiene los libros deuterocanónicos. No lo tiene. Porque esa no es original. No es la original, porque Una copia. obviamente son copias las que uno tiene. Tú sabes que Pero parece que se lo extrajeron para en la ponerla- feria del libro vamos a vender la Biblia del Oso. Miren, de este tamaño. Ah. Dios mío. O sea de grosor. Sí. De grosor. Porque ahí están los libros deuterocanónicos. Por ejemplo, también una característica, profesor, es que no Ahora, no es barata. no está clasificada. A mí me la estaban dejando, a mí, en 14. 14,000 pesos. Pues verdad, eso está por ahí está en 24,000, 23,000 pesos. Mire, cuando yo la compré hace 10 años, me costó 10,000 pesos. En ese tiempo. En ese tiempo. Hace 10 años. Entonces, Los cristianos, porque no, porque son copias todas. Miren, Ya. miren. Miren, Reina Valera, le voy a decir por qué se llama Valera. Reina porque fue por Casiodoro de Reina. Asimismo, Cipriano de Valera sacó la primera revisión en 1602. Wow, en tiempos de la colonización de América fue eso. Previamente a la publicación del trabajo completo de Casiodoro de Reina, la Biblia existente o parte de ellas en lengua castellana. ¿Tú sabes cómo se llamó esta revisión? La Biblia del Cántaro. La Biblia del Cántaro fue la primera revisión por Cipriano de Valera. Y desde ahí se le comenzó a llamar Biblia Reina Valera. Reina porque la tradujo Casiodoro de Reina. Valera porque Cipriano de Valera la revisó. Exacto. ¿Me están entendiendo? Puede continuar. Puede continuar. Ok. Revisiones claves y sus características. Ya casi estamos culminando. La primera Reina Valera fue el Casiodoro de Reina de 1569, llamada Biblia del Oso. La primera revisión fue en el 1602, que fue por Cipriano de Valera. La tercera fue en la Reina Valera del 1909. Dicen algunos que esta es buena. Una revisión que integró un comité de sociedades bíblicas y se basó en manuscritos más antiguos. Esa es buena, la 1909. Luego viene la Reina del 1960, la que usamos nosotros. Luego viene la del 1995, otra revisión publicada por la Sociedad Bíblica. Luego viene la Reina Valera del 1977. Luego viene la Reina Valera contemporánea, esa yo la tenía. O la tengo por allá. Reina Valera actualizada del 2015. Una revisión denominacional bautista que se basó en la revisión del 1909 y se enfocó en el lenguaje del español contemporáneo. Entonces, cuando se enfocó en el lenguaje español contemporáneo, ahí trajo problemas.
porque se implementó terminologías contemporáneas que son muy diferentes a lo que pensaba en la Edad Media. Haciéndolo un bien, se hizo un mal a la vez. Después se les va a explicar, hermano. Eso es por parte, esto es lo que es una introducción. Reina Valera actualizada del 2015, bueno, ya esa la mencioné. Reina Valera del 2020, una versión más reciente, lanzada en septiembre del 2020, que busca mantener la fidelidad del texto original y el lenguaje actual. Ahora, mientras más antigua es la revisión, mejor es, porque mantiene su esencia original. Un ejemplo, yo le digo a la pastora: pastora, Cristo viene pronto. El que no busca a Cristo se perdió. Se lo dice al pastor, el pastor se lo dice a la distinguida al distinguido, hasta allá. Yo le garantizo que usted pregunta qué fue lo que escuchó, va a ser muy diferente a lo que yo le dije a la pastora. Eso mismo pasa con las versiones. Mientras va pasando por hombres manipulando la Biblia humanamente, se va manipulando inconscientemente. Puede continuar. Entonces, su propósito de las revisiones, miren el propósito: actualización del lenguaje, la incorporación de nuevos conocimientos, entender las necesidades de la audiencia. Sí, eso es importante, claro. Las versiones originales de la Biblia Reina Valera contaban con los deuterocanónicos apócrifos, oye, los originales, los cuales fueron retirados por el anglicano Lorenzo Lucerna Pedrosa de la Universidad de Oxford en el 1862. O sea que desde el 1569 hasta el 1862 la Biblia Reina Valera tenía los libros apócrifos o deuterocanónicos. Fueron retirados. No son para salvación. Los apócrifos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero los judíos dicen son importantes para poder entender el proceso que tuvo Israel, la historia. ¿Por qué? Porque cómo sé de la Septuaginta, cómo sé del Targum, cómo sé de Roma, por los libros deuterocanónicos. Tan importante que si tú no lees a los macabeos, tú no me vas a saber decir cómo fue que Roma invadió a Jerusalén. ¿Quién me dice? ¿En qué año? ¿En qué año y quién invadió por Roma a Jerusalén? Solamente me responda aquel que lee el libro de los macabeos. En el 63, ¿por quién? Por el general Pompeyo. Eso está ahí en los macabeos. No es inspirado para salvación, pero son datos históricos importantes. Puede continuar. Estamos terminando, hermano. Luego vienen los códices. Los códices, que es una segunda mitad del siglo I, los cristianos comenzaron a utilizar el formato códice, que es como libros actuales. Se escribe por las dos caras, encuadernando los papiros como los actuales libros. Esto permitió muchas ventajas en el mensaje y en el transporte de los libros. Puede continuar. O sea que estos códices, que son códices católicos, se escribía en las dos hojas. Exacto. Ahora, ¿por qué la Reina Valera tiene argumentos católicos, por ejemplo? Porque es que la Reina Valera y otras versiones salieron de los códices. Códice sinaítico. En un diplomado que voy a dar en noviembre, yo todo eso lo voy a explicar. El códice vaticano, el códice alejandrino, el códice Grovis Strauss. Ahora bien, dicen algunos expertos que la palabra dura cosa, te es tal cosa, esconde el aguijón, no existe en el original. ¿No está? ¿Cómo así, ministro? Yo mismo investigando, eso yo nunca lo escuché de ningún maestro. Yo mismo investigando, yo mismo dije, pero eso no está en los textos originales. Dura cosa, te es tal cosa, esconde el aguijón. ¿Tú sabes de dónde se sacó esto? Está entre el códice sinaítico y el códice alejandrino de la Iglesia Católica. ¿Cómo que lo adicionaron? Lo adicionaron. Exacto. Otro ejemplo, porque hay muchos muy controversiales, pero los menos controversiales es: los magos visitaron a Jesús en su nacimiento. Eso está en el código sinaítico.
porque en el original no eran magos, eran sabios, astrónomos de Mesopotamia. ¿Están viendo la importancia, hermano? Puede continuar. Ya estamos terminando. Bueno, como les dije, la del cántaro, ya se lo mencioné, que fue la revisión del Cipriano de Valera de 1602, llamada Biblia del Cántaro. Contenía todos los libros incluidos de la Biblia Vulgata Latina, o sea, los libros apócrifos o deuterocanónicos. Esa es la Biblia del Cántaro. Puede continuar. Hoy día no existe ni un solo manuscrito original de la Biblia griega o hebrea. No se conoce a ciencia cierta la razón, pero quizá la orden que en el año 303 dictó el emperador Diocleciano de destruir toda literatura escrita explique este hecho. O sea, Diocleciano, emperador de Roma, dio una orden y probablemente los textos originales se perdieron en esa orden de destrucción, en el fuego. Es lo que queda de copia. Copias de copias de copias de copias, es lo que queda. Y para poder llegar al original hay que analizar, hay que profundizar. O sea que donde Moisés escribió, por ejemplo. Eso no existe. Eso no existe. Algunos dicen que sí, pero eso no existe. Eso se perdió. La arqueología no lo ha descubierto. No lo ha descubierto. Puede continuar. Bueno, puede continuar ya para terminar, está bien. Ok, ya para terminar. La Biblia, ¿por qué conmemoramos el Día Nacional de la Biblia o el mes de la Biblia? Por esto, por la interpretación al español que fue el 27 de septiembre de 1569 y por la imprenta. Por 27 de septiembre. exacto, Gutenberg. Entonces, este señor fue el inventor de la imprenta. Y la imprenta fue reconocida a nivel mundial porque imprimió la Biblia de Gutenberg. Ahí está la prueba. O sea que lo que le dio popularidad a esto fue la Biblia de Gutenberg. O sea, lo primero que se hizo fue imprimir, copiar la Biblia. Según escuché por ahí, maestro, de que esa Biblia, las primeras Biblias que se imprimieron, costaban el salario de un año de un trabajador aproximadamente. Sí, en los tiempos de la Iglesia Católica, para una persona tener la Biblia, tenía que acumular todas sus riquezas de un año sin gastar ni un solo centavo. Luego que pasaba el año, buscaban un sacerdote, el sacerdote le entregaban todo el dinero y el sacerdote comenzaba a dar la orden para hacer una copia a mano escrita. ¿Y qué tiempo se tomaba? Años. Años se tomaban, luego se le entregaba a la persona. ¿Qué año fue? ¿Del 27 de septiembre? Del 1569. O sea, que esa fue la primera Biblia que esta de Gutenberg. O sea, la primera Biblia. Sí, la primera Biblia, impresa. pero nosotros calificamos como Día Nacional de la Biblia fue por la traducción al español. El 27 de septiembre, que fue ayer. ¿Qué Sí, fue ayer? Ayer. Aquí en Dominicana. A ver si Exacto. entendí. O sea, esa fue la primera imprenta que se inventó para hacer los códices. En el mundo A entero. El mundo nivel entero. del mundo. Exacto. Entonces lo primero que se imprimió en la primera imprenta fue la Biblia. La primicia fue la Biblia. Exacto. Esa. Puede continuar. Pero, Sí. profesor, no fue la de Inglaterra, que fue en el 1560. 1560. Sí. No, fue aquí. Mira, vamos a leer esto para que tú me entiendas. En primer lugar, ¿dónde está Gutenberg? Investiguen. Busquen en Google. El primero de los libros que Gutenberg imprimió con tipos móviles del occidente fue Missal de Constanza. Esto no tuvo popularidad. Aunque su obra maestra fue la Biblia de las 42 líneas. Este libro, también conocida como la Biblia de Gutenberg, empezó a imprimirse en el 1452 y forma parte de las incunables que existieron hasta el 1500, marcando el comienzo de la edad de la imprenta. O sea que la edad de la imprenta fue gracias a la impresión de la Biblia. Desde aquel año que Gutenberg dio ese gran paso,
se han impreso unos 4.000 millones de Biblias y porciones de ella, rompiendo así el récord mundial en cuanto al libro de mayor tirada impreso en el mundo. La Biblia. O sea que no hay un libro más impreso en el mundo que la Biblia. No existe. Santo. Oiga, El número 1. el número 1 de la historia. El número 1. Puede continuar. Aleluya. Hasta aquí ha sido la conferencia. Hasta pronto. Preguntas, Eh, aportes, no se me sientan tímidos. Hay algo importante Sí. que yo descubrí en lo que la versión del oso, la Biblia del oso, y es los subtítulos. Por ejemplo, que aunque muchos lo ven insignificante, lo que arroja esto para mí es indispensable ese punto. Cuando uno lee la Biblia, por ejemplo, y se detienen los subtítulos, Jesús habla sobre la fe, por ejemplo. Hay un tema que el subtítulo divide la esencia de lo que está escrito. En la Biblia del oso no están los subtítulos, está como un periódico, entero hacia abajo sin subtítulos, por ejemplo. Entonces esto te da, lo que es en la experiencia que tengo, una mayor luz del texto en sí, porque a veces los subtítulos te dividen y tú crees que Jesús ya terminó de hablar, pero después del subtítulo sigue en el mismo tema. Entonces algo que yo he podido notar que en la Biblia que tenemos actuales hacen demasiadas divisiones por subtítulos y por lo tanto hay cosas que se pierden en nuestra comprensión. Sí, Es lo que he exacto. notado. Todos esos subtítulos fue por las revisiones. Sí. Entonces, hay como 5 subtítulos que es del mismo contexto. Es como, por ejemplo, Mateo 24, Exactamente. los edificios del templo. Mateo 24:3, señales antes del fin. Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. Está el mismo contexto. Una persona anónima me escribió y me dijo que le preguntara quién escribió el libro de Enoch y por qué no lo agregaron a la Biblia como parte del canon bíblico. Mira, Interesante. muy bien. El libro de Enoch es considerado como un libro pseudo-autógrafo. ¿Qué significa esto? Se mencionó el término Enoch o el nombre de Enoch porque fue una persona importante en la fe, pero no hay evidencias que determinen que Enoch escribió ese libro, según las ciencias bíblicas o la exégesis. No hay prueba. En los rollos del Qumran. Entonces la pregunta es, ¿quién escribió el libro de Enoch? No se sabe todavía. No se sabe. Se cree que fueron varios autores, pero no hay forma de determinar que Enoch escribió ese libro. ¿Y por qué no lo agregaron a la Biblia? Sí, fue agregado a otra. Lo que pasa es que esto es una pincelada, hermanos. En la Biblia del copto, traducción al copto, ¿quién sabe cuál es esa traducción al copto? Primera vez que lo Ni digo. idea. Bueno, lo está escuchando. La Biblia del copto es la traducción del hebreo griego a la lengua egipcia. En tiempo de Cristo, después del año 70 de la destrucción del templo, vivieron cristianos de habla copta en Egipto. Y se formó una traducción llamada la traducción al copto. Esta traducción fue desarrollada con el fin de que los cristianos egipcios puedan entender las Sagradas Escrituras. Ahí estaban libros apócrifos, incluyendo el libro de Enoch. Esa la van a tener ya en la feria. Bueno, esa es difícil. Esa hay que descargarla o pedirla por Amazon, pero se puede conseguir. Profesor, hay diferentes versiones de Biblia, como la Plenitud, la Pechita, la Jerusalén, la Coffee, entre otras. Al principio, cuando yo me convertí, nada más existía la Reina Valera, pero después surgieron esas versiones que le he dicho. Entonces, es importante que uno escudriñe esas diferentes versiones para nutrir su conocimiento. Sí. Ahora bien, la Biblia tiene diferentes definiciones. Una de las definiciones que yo le digo a la Biblia, no sé si usted está de acuerdo conmigo, la Biblia es el libro de los libros. Sí. La Biblia es el libro por excelencia. La Biblia es el manual del cristiano. La Biblia es la santa palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada por Dios.
Amén, amén. O sea, esas definiciones son correctas. Por supuesto, porque en la Edad Media, cuando nace en el siglo XVIII nace la era de las luces, los científicos, para ellos poder descubrir, fomentar avances tecnológicos, era al lado de la Biblia. Gregor Mendel, padre de la genética. Galileo Galilei tuvo la Biblia al lado. Benjamin Franklin fue cristiano y fue teólogo. El de los cabellos así. Albert Einstein de igual manera. Lo que te quiero decir es que la Biblia, en todos los inventos de la humanidad, desde la Edad Media, la Biblia, Isaac Era Newton, cristiano. también teólogo, por supuesto. Compuso la canción Sublime Gracia. Claro. Incluso yo le decía ayer sábado, no, el viernes, a unos jóvenes de un colegio, yo le decía que la Biblia fue el mayor y principal motivación para la formación de las mejores universidades de Europa. La Universidad de Oxford, ¿quién la conoce? Le hemos escuchado. La UAS, ¿quiénes fundaron la UAS? Teólogos. La primera universidad autónoma de Santo Domingo fueron teólogos. Y daban teología. La sacaron ahora. Sí, después que pasó de la bula papal al Estado, la sacaron, por supuesto. Fue la primera universidad del mundo. De América. De América. Sí, de América. Ah, de América. Exacto. Pero las mejores universidades de Europa fueron teólogos que la desarrollaron. Y hay una pregunta. ¿Usted tiene alguna idea de por qué algunos evangelios, a pesar de haber sido escritos por personas tan allegadas a Jesús como María y Tomás, fueron excluidos y se consideraron apócrifos? Lo que pasa es que lo que determinaban si el libro era inspirado o no era primero el Espíritu Santo, segundo, a raíz de los concilios de personas cultas, con conocimiento, con espiritualidad. Lo que pasa es que, por ejemplo, el libro apócrifo de María Magdalena, el libro apócrifo de Bernabé, el libro apócrifo del canto de los tres jóvenes, por ejemplo, son libros importantes que hay que analizarlo, pero contradicen la doctrina de la salvación. Exacto. Eso es lo que pasa. Pero esos libros son importantes. ¿Por qué importante? Porque hay una creencia, creo que me voy a meter un poquito más profundo. Por favor. Entres. Hay una pequeña creencia teológica donde dice que Dios, cuando murió Jesús, descendió al infierno, agarró a Adán y a todo el mundo y se lo llevó al cielo. Eso no lo dice la Biblia. Y se lo puedo mostrar ahora. ¿De dónde viene esa doctrina? Del libro apócrifo de Bernabé. Y de Nicodemo. No, yo creo que fue Nicodemo, sí. Fue Nicodemo. Dice que cuando Jesús murió, él hizo una cadena desde Adán y todos los santos del Antiguo Testamento y se lo llevó todo al cielo. Y te cuento también la historia que estaba Pedro y Abraham, creo que eran parados, y ve un hombre como andrajoso, como dicen, mal vestido, y le preguntaron, ¿quién eres? Y le dice, yo soy aquel que murió al lado del maestro. Esto lo dice el libro de Nicodemo. O sea, esa creencia de que Jesús descendió al infierno a predicar. Dema. Y de los hijos de Simeón. Exacto. También. Que le dio el nombre al que estaba al lado y llamaba Sí, exacto. Lo que quiero decir es, hermano, lean todos los libros apócrifos Amén. para tener conocimiento, no para usted venir aquí a predicar. Dice Nicodemo que tenemos. No. Dice María Magdalena, tampoco. Hay que analizarlo para ver cuál era el pensamiento de ellos, que te aporte tu conocimiento, tu historia, pero no para predicarlo como que ahí está la salvación. Yo no puedo venir diciendo, tenemos que hacer como los macabeos, que ellos para salvarse tenían un crucifijo cuando murieron. Ay, Dios mío. Dice el libro de los macabeos que cuando los macabeos murieron con la guerra de Antíoco Epífanes IV, le encontraron unos crucifijos, creo que eran, de idolatría. Sí. Bueno. Entonces, ya hay problema ahí. Y oraron. Entonces los macabeos, Judas Macabeo, oró por sus almas para que no vayan, para que sean purificadas en el purgatorio. Ya hay problema. Ya hay problema. Ay, Dios Entonces, mío. por eso es. Pueden leerlo, analizarlo, con mente abierta, pero con el Espíritu Santo. Así es, con el Espíritu Santo primero.
Para que no vengan aquí a predicar algo y la pastora tenga que cerrar el micrófono. Todo eso es entendible porque yo hace mucho que conozco muchos de esos libros, pero hay algo dentro de esa teología que me impacta mucho, por ejemplo, y es libros que son mencionados en los libros que nosotros tenemos como canonizados, que están dentro del canon. Okay. Por ejemplo, el libro de Jaciel, que en la Biblia es mencionado y citado. Por ejemplo, no te da la cita de los textos, y el libro de Enoch, que he mencionado en Judas. Exacto, es mencionado en la misma Biblia. De hecho, aparte de ser mencionado, se encuentra ahí que caminó con Dios, entre otras cosas. Entonces, esa parte yo la entiendo, porque en los estudios de los libros yo interpreto si son o no son inspirados por ciertos puntos doctrinales o de interpretación. Pero esos libros que la misma Biblia lo menciona, ¿qué lo inspiró a ellos por ejemplo, a sacarlo? Mira, cuando ellos mencionan esos libros, ellos lo hacen no con una mentalidad de inspiración, sino de fuente. Me explico. Nosotros los historiadores, cuando vamos a escribir, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo utilicé fuentes ahorita, yo dije, Yatense y Bonilla es una fuente. Yo lo mencioné para que usted vaya a Yatense y Bonilla. Cada vez que los autores mencionan un libro es como una fuente para que la gente vaya. ¿Qué sucede? Cuando se comenzaron a escribir los documentos antiguos, había muchos escritos apócrifos circulantes que la gente lo tomaba en consideración, ¿verdad? Pero sí se utilizaba no para salvación. No para salvación. ¿Por qué lo digo? Después que Pablo muere y los apóstoles utilizaron el libro de Clemente de Roma, utilizaron la Didache. ¿Qué es la Didache? Un libro apócrifo. Ese no contradice la doctrina. ¿Tú sabes por qué no pertenece a los libros inspirados? Porque el canon se rompe con un Apocalipsis. Y la regla del canon decía que para ser inspirado tenía que ser un apóstol que haya visto a Cristo, por lo menos. Entonces, ¿qué sucede? Por ciertas reglas, la Didache no pertenecen al canon del Nuevo Testamento, pero sí la iglesia primitiva la utilizó hasta el sol de hoy. Y ahí que está la catequesis. Muchas cosas. Muchas cosas de la iglesia católica también. Sí, la han sacado de ahí, exacto. Entonces, ¿qué sucede? Esos libros que menciona la Biblia son fuentes bibliográficas que mencionan, que fueron utilizadas para el aprendizaje de la cultura, de la Torá, pero no fue que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que el Antiguo Testamento, los mismos judíos no consideran el libro de Enoch como inspirado. No lo consideran. Porque precisamente él lo profetiza sobre hasta la venida de Jesús, específicamente con muchos datos. ¿Cómo es? O sea, que el libro de Enoch, cuando tú estudias el libro de Enoch, tú encuentras profecías que por la antigüedad que tiene los descritos todavía no había pasado. Por ejemplo, Sí. el rollo del Qumran también está. Pero hay un problema, que el libro de Enoch tiene mucha mitología griega. Dicen que seres intergalácticos descendieron a la tierra, tuvieron relaciones sexuales con la mujer y nacieron los gigantes, los Nefelí. Y eso también está en las epopeyas de la mitología nórdica, de la mitología griega. O sea, si tú comparas el libro de Enoch, el problema está en las mitologías que contiene el libro de Enoch. Exacto. Y por eso es que los científicos, los antiguos astronautas, que es un programa de televisión, tienen al libro de Enoch como un libro más importante que la Biblia. Porque ellos dicen que el libro de Enoch arroja más verdad y más luz de la existencia humana. Porque ellos dicen que todo lo que Enoch habla es de extraterrestre. Entonces, donde habla del libro de Enoch, De los ángeles. que los hijos de los hombres, que los ángeles vivieron con las mujeres cuando bajaron aquí, eso no es cierto. No, no es cierto. Lo que quiere decir, los hijos de Dios ahí es las generaciones, la genealogía santa, la descendencia de Seth. Porque decir que vinieron aquí a la tierra es una mitología antigua. La descendencia de Seth con la de Caín. Exacto, la descendencia de Seth con la de Caín, por Hay otra supuesto. versión también. Porque según la mitología sumeria, seres intergalácticos descendieron a la tierra y tienen un sexo con las humanas y nacieron los
Australopithecus afarensis, que son los primeros homínidos. O sea, dicen las antiguas leyendas sumerias que los Anunnaki tuvieron relaciones sexuales con las humanas y ahí nacieron, ¿quiénes? Los primeros homínidos, llamados por la ciencia Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, que son los primeros homínidos, y ahí nacieron las razas humanas. Todo eso es mitología. Mitología pura. Ok. Profesor, yo tengo dos preguntas, pero la voy a hacer breve. Primera pregunta. Cuando habla la Biblia de la descendencia que Dios marcó a Caín de una generación, ¿de qué generación está hablando? Y la segunda pregunta era, usted está hablando ahorita de las primera impresión de la Biblia en el 1569, que dijo, 27 de septiembre. O sea, ¿qué impactó las impresiones y si se puede determinar el tiempo de las impresiones de la Biblia? O sea, nosotros podemos determinar qué tiempo duraba la impresión. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque cuando se implementó la imprenta, no se tomó mucho tiempo para imprimir la primera Biblia por la imprenta. Según los datos, ahí están los datos de informaciones que determinan el tiempo que se tomó para poder imprimir la primera Biblia. Ahora, cuando no existe la imprenta, se tomaban años. ¿Por qué años? Imagínate que yo esté aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tú vengas a escribir. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, a letras. Se toma tiempo. Revisando, analizando, que no haya ningún tipo de error. Ese fue un problema. No hay ningún evangelio en la Biblia escrito por una mujer. ¿Del Nuevo Testamento? De cualquiera. En el Viejo, en el Nuevo. Escrito por una mujer, solamente inspirado en alguna, pero escrito por una mujer. No se ha escrito, te voy a decir por qué. No es que la mujer no tiene la capacidad. La mujer tiene capacidad y más de ahí. Te voy a decir por qué. Todo es por el patriarcado, por el machismo del mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque dicen que la mujer no puede liderar. Error 198. Mira, date cuenta, existen los patriarcas, pero no la matriarca. ¿Por qué el patriarca? Porque viene del código de Hammurabi. El código de Hammurabi fue el código que implementó el machismo, el patriarcado. ¿Por qué tú crees que en el Nuevo Testamento existen 12 hombres apóstoles? Jesús no era machista. Lo que pasa es que para poder fomentar, expansionalizar el evangelio tuvo que adaptarse al sistema machista imperialista, patriarcal, porque una mujer se podía sentar con los epicúreos y los estoicos en Atenas a predicar el evangelio. No se podía. Entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, existió una llamada Aristótela, platónica? ¿Verdad? Todos eran hombres. Había mujeres sofistas, pero que la sociedad... De acuerdo con su respuesta, entonces yo continúo en la pregunta anterior, en lo que yo me quiero, por ejemplo, enfocar, es que ahora últimamente se ha descubierto que en la mujer hay un sentido que incluso rebasa al del hombre en términos espirituales. Entonces, Jesús, la única mujer que tenía cerca, era María. Ahora bien, ¿en qué podemos nosotros enfocarnos y pensar que estas personas, que siendo hombres de ese tiempo, sacaron este evangelio que supuestamente no estaba inspirado en el Espíritu Santo, cuando el mismo Jesús tenía a esta mujer cerca y sentía una cercanía especial, incluida, que está fomentada en los demás evangelios, donde ellos mismos lo dicen, que tenía una cercanía especial con ella? Entonces, ella sí tenía el Espíritu Santo y tenía la posibilidad de escribir un evangelio con el Espíritu Santo, pero que quizá ellos no consideraran eso por ser mujer. Mira, María Magdalena era una líder. Lo que pasa es que el canon no te lo dice porque en el canon bíblico hay patriarcado, culturalmente. ¿Qué sucede en esta parte? El libro escrito por María Magdalena es muy respetado por los académicos. Yo lo respeto bastante. Lo que pasa es que se ha sacado del canon bíblico, como te dije, es por el patriarcado y también para conservar la masculinidad
la moral de Cristo, porque han existido diferentes teorías de que Jesús y María Magdalena eran ¿qué? Pareja. Nacieron dos hijos, creo que uno se llamó José y el otro Yeshua, algo así más o menos, y de ellos dos nacieron los templarios. Entonces, ¿qué sucede? María Magdalena jugó un rol muy fundamental con el maestro. Hay personas que se dedican a la vida y la existencia de María Magdalena. Ahora, lamentablemente no la puedo considerar como un libro inspirado, pero sí es bueno analizar el libro de María Magdalena. Porque María Magdalena era porque era de Magdala, no era prostituta. Fueron los católicos que inventaron eso, que ella era prostituta. Ella no era prostituta, María no era prostituta. No lo dice. Esto es importante. Te lo voy a comprobar que fue la Iglesia Católica. ¿A quién fue que le dijeron que lance la primera piedra? ¿No era María Magdalena que estaba ahí? ¿O quién era? No especifica. El nombre, una mujer. Y se dice, la Iglesia Católica dijo que era María Magdalena. No lo dice. Entonces, la leyenda católica dice que esa mujer era María Magdalena. Y ahí fue el que conoció al maestro. Por eso es que la atribuyen como prostituta. Exacto. Incluso, profe, permiso, también en uno de los episodios donde hay una prostituta que derrama el perfume sobre Jesús, también ellos apuntan, se lo atribuyen que esa, por ejemplo, hay en una que esa María Magdalena. No menciona que María Magdalena. Exacto, hay un pasaje que dicen que era el hermano de Lázaro. Hay otros pasajes que dicen que es una prostituta sin nombre. Entonces la Iglesia Católica la vincula también con que esa era María Magdalena. La palabra prostituta en el Antiguo Testamento en su 90% representaba idolatría. La prostituta, idolatría. Israel se han prostituido, idolatría. Entonces, el que no conoce la cultura va a literalizar la prostitución. La sacerdotisa. Profesor, con respecto... Como usted creo que termino ya por el tiempo. Con respecto a la pregunta que formuló Lenny, que si había mujeres autoras que hubiesen escrito libros de la Biblia, ¿quién usted considera, según los exégetas y los eruditos, quién escribió el libro de Ruth y de Esther? Bueno, mira, esa parte no la maneja la teología, pero sí la ciencia bíblica. Hay diferentes teorías. Versiones. Diferentes versiones, hipótesis y teorías. Lo que te puedo decir que existía algo antes llamado el secretariado del escriba, o el escriba como el secretariado. Por ejemplo, ¿quién escribió Jeremías? No fue Jeremías, fue Baruch. Entonces, ¿qué sucede? Posiblemente ellos buscaron personas escribas, copistas, que escribieran el libro. Pero no es necesario que sean ellas. Pero aún así, aunque yo busque a una persona que me escribe el libro, yo le dicte, me escriban el libro, como que ese libro lo escribí yo. O sea, es mío. No sé si me estoy dando a entender en esa parte. Exacto. Entonces, en la antigüedad sí las mujeres escribían, pero no eran muy leídos o muy aceptados. Todo por el machismo. El libro de Esther se lo atribuyen como a Mardoqueo. A Mardoqueo, exacto, que fue su escriba o su copista. Eso es lo que sucede. Pero sí la mujer tiene la capacidad de escribir. Había mujeres cultas, porque se dice que como Cleopatra no hubo un emperador en Egipto. Señores, hasta aquí ha sido la conferencia. Para los certificados, ya ahí la pastora se pondrá de acuerdo con ustedes. Lo que lo quieran, que me escriban en privado para que paguen el... Entonces lo traería en precio, exacto. Mi propósito era traerlo aquí hoy y entregárselo, pero no se pudo. Pero el que quede el certificado, el diploma auspiciado por la Universidad Teológica Shalom, se ponen de acuerdo con la pastora y luego nos ponemos de acuerdo y yo traigo los diplomas físicos aquí. Bien, recuerden el diplomado que estamos desarrollando los lunes. Sigan para adelante. Para mí ha sido un placer y un honor y nos vemos para la próxima. Shalom.